Muy buenas noches con todos. Siempre va a ser un placer cada vez que tengo la bendición de poder visitar la IBC El Corregidor. Y por supuesto el sentimiento es mutuo. Tengo una amistad de muchos años con el pastor Néstor y yo estoy realmente muy feliz de poder compartir. Aprovechamos cada momento, pareciera como que tenemos muchas cosas que hablar y que contarnos, y ahora que somos abuelos, ¿no? Con más razón todavía compartir otras experiencias muy, pero muy preciosas. Mi nieta tiene 4 meses de nacida, soy un abuelo feliz y cada vez que puedo comparto de esa felicidad. Confieso que en algún momento le dije a mi esposa, paremos de ser pastores y seamos abuelos, ¿no? Y hagamos esta labor tan hermosa, pero sabemos que mientras tengamos vida y fuerzas, todavía seguimos en esta hermosa obra. Me bendice entrar a las redes sociales de la IBC El Corregidor y leer, mirar fotos, saber todo lo que está pasando por aquí. Hay una buena fama de la IBC El Corregidor, ¿eh? Se escucha no solo en nuestra iglesia, en Alianza Cristiana y Misionera, y yo estoy convencido que es el Señor quien está haciendo una obra maravillosa en este lugar. Y Dios está usando al pastor Néstor, a todo su equipo pastoral, al liderazgo, a las familias, y toda esta expansión no es otra cosa que el mover del Espíritu Santo. Y yo quiero un poco hablar acerca de esto. En realidad, ustedes ya están haciendo algunas de estas cosas que quiero compartirlo, pero vengo tal vez como reafirmando que lo que están haciendo está correcto, está bien, y hay que continuar, hay que persistir, hay que afirmarnos, hay que capacitarnos más en lo que estamos haciendo. Dejé mi empresa para ser un pastor y le dije a Dios, Señor, si voy a ser un pastor, dame un sueño como me lo diste para la empresa que fundé, dame un sueño para la iglesia. Y Dios puso un sueño muy grande, tanto que cuando yo lo compartía con los pastores de la época, mis autoridades inmediatas en Alianza de San Martín y en otros más, se escuchaba muy soberbio lo que yo estaba soñando. Se escuchaba como muy loco, como recuerdo frases como: lo dices porque eres un pastor joven, los jóvenes son soñadores, ya te vas a tropezar con la realidad, ya vas a aceptar que no es tan fácil como tú crees. Pero yo estoy convencido de que cuando alguien tiene un sueño, y es un sueño que Dios ha plantado en el corazón, no hay otra cosa que correr tras ese sueño en el nombre de Jesús. Y con el poder del Espíritu Santo lo van a lograr. Yo sé que Dios ha regalado un sueño maravilloso a la IBC El Corregidor. Sigan corriendo tras ese sueño y verán la gloria de Dios en vuestras vidas y en todas las iglesias que saldrán de la IBC El Corregidor. El tema que quiero compartirles en esta noche se titula Oportunidades para alcanzar mi ciudad. Qué gran tema, ¿no? Oportunidades para alcanzar mi ciudad. Y yo espero que lo que les voy a compartir en esta noche todos podamos captar, porque esta es una historia fascinante de la primera base misionera en la historia de la iglesia en el mundo entero. Empezó en Jerusalén, se trasladó hasta Antioquía y desde Antioquía al mundo entero. Yo quiero hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo surgió esa visión? ¿Cómo es que se estableció esa maravillosa iglesia allá en la ciudad de Antioquía? ¿Y de qué manera esto puede inspirarnos a nosotros en esta preciosa noche? Por favor, vaya a su Biblia y busque Hechos capítulo 1, verso 8 y luego Hechos capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo estas palabras?
¿Quién dio estas palabras? El Señor Jesús. Sin embargo, la historia nos dice que la iglesia de Jerusalén fue invadida por el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente, pareciera como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, hay que seguir con la visión, porque no solo es Jerusalén, también es Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pareciera que la iglesia de Jerusalén disfrutaban de los grandes cultos, de esos tiempos preciosos, cantando alabanzas en congresos y conferencias, y pareciera como que nadie estaba animado a salir a las ciudades vecinas, a los otros lugares, a expandir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, dice Hechos capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Note lo que el texto está mencionando, porque lo que el texto está diciendo es que finalmente los planes de Dios han de cumplirse. Había que llevar el evangelio también a Judea y Samaria. Había que llevarlo hasta lo último de la tierra. Y Dios permitió esa persecución para que la iglesia pudiera ser esparcida, porque esa fue la visión, ese es el sueño de Dios. Y una cosa muy clara que quiero remarcar en esta noche es que los sueños de Dios han de cumplirse. Querramos o no querramos cumplirlos, o no querramos obedecer, pero igual Dios los ha de cumplir. Quizás Dios te quiera usar a ti, pero si tú no obedeces, o manda una persecución, o usa a otro, pero sin duda los planes de Dios se van a cumplir. Dios quiere que Lima, el Perú y el mundo conozca el Evangelio de Jesucristo. Y solo la obediencia, como lo hemos cantado en la última canción, nos permitirá poder llevar este mensaje de esperanza hasta los confines de la tierra. Permítame hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta noche sea inspiradora. Oro, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo sea tan poderosa que puedas tocar los corazones de cada uno de mis hermanos y mis consiervos, para que podamos, Señor, entender que tú amas las ciudades, que tú amas los pueblos, que tú amas las naciones, que tú amas las etnias y que deseas, Señor, que tu evangelio pueda correr hasta los confines de la tierra. Permítenos ser inspirados en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perú no tiene las estadísticas que maneja, por decir, los Estados Unidos, pero hay organizaciones que se dedican a trabajar las estadísticas, y lo que menciona una de estas organizaciones es que aproximadamente cada año se cierran en Estados Unidos entre 6,000 y 10,000 iglesias. Se cierran. Las razones por las cuales se cierran es por la disminución de la membresía, es decir, que cada vez hay menos gente que le interesa las cosas de la iglesia y las cosas de Dios finalmente, pero también es por los altos costos que representan mantener un auditorio, un local, un edificio dedicado a la iglesia o a las cosas del Señor. Esas son algunas de las razones por las cuales las iglesias se están cerrando en los Estados Unidos. También tiene que saber que aproximadamente en la pandemia 20,000 pastores, el año de la pandemia 2020, renunciaron al pastorado. Y se hizo una estadística en donde se llegó a la conclusión que un poco más del 50% de los pastores que están en ejercicio pastoral estarían dispuestos a dejar el ministerio si tuvieran
la oportunidad de trabajar en otro oficio. Esto nos habla de que a pesar de que tenemos muchas iglesias, y hablando no solo de Estados Unidos, sino en el mundo entero, se calcula que en el Perú aproximadamente hay entre 18,000 y 20,000 iglesias. Si esta estadística que en Estados Unidos es precisa, la generalizamos al mundo entero, podríamos decir que hay muchas iglesias abiertas cuyos pastores están buscando la manera de sostenerse de alguna otra forma y no tienen la convicción de asumir el desafío que demanda ser pastores principales de una iglesia. Por esa razón es muy importante que ustedes oren por su pastor, porque les puedo asegurar, yo también como pastor principal o titular, no sé cómo lo llaman aquí, podría asegurarles de que aún los pastores que están alrededor de vuestro pastor titular no comprenden toda la responsabilidad que cae sobre su cabeza, sobre sus hombros y sobre su corazón. Solo otro que vive la misma experiencia podría decir lo que realmente se siente. Hay un sueño profundo, hay una pasión en el alma, en el corazón, una desesperación por querer alcanzar eso que Dios ha plantado en lo más profundo de nuestras almas. Y yo creo que eso es algo por lo cual tenemos que orar por los pastores, pedir a Dios por sus vidas. Un día estaba haciendo esta explicación en mi equipo pastoral y uno me dijo: pastor, yo sé que tú llevas la responsabilidad más grande, pero tengo que decir algo a favor nuestro. Y yo le digo: a ver, dímelo. Me dice: bueno, tú eres un loco visionario porque Dios te dio a ti la visión. Y le dije: sí, hay algo de locura en lo que estoy haciendo. Pero nosotros somos más locos que tú, me dijo. Porque por lo menos tú le escuchaste a Dios, nosotros te seguimos a ti. Y le dije: tienes razón. Pero les puedo asegurar que lo que estamos soñando es de Dios. Les puedo asegurar. Y miren cómo Dios está abriendo puertas y cómo Dios está haciendo su obra. Y yo creo que Dios le ha regalado una visión preciosa a vuestro pastor, porque es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Y Dios le concede, le revela, le muestra sueños, y esos sueños nunca se podrán hacer solos. Nunca lo podremos hacer solos. Necesitamos un equipo de pastores, un cuerpo de líderes y una iglesia que no sea dominical, una iglesia que no sea de aquellos que vienen a calentar una silla y a decir: a ver, qué de bueno me tienen este domingo para mí. No, sino una iglesia que entiende que la razón por la que somos iglesia no solo es para ser beneficiados, sino para expandir el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que el plan de Dios fue fundar la iglesia en el mundo. Así que era necesario que los primeros cristianos se comprometan a ser testigos hasta lo último de la tierra, no solo en su Jerusalén, no solo aquí en este distrito, sino hasta lo último de la tierra. La iglesia es la estrategia de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Expandir el reino de Dios en la tierra requiere de iglesias locales. Plantamos iglesias, escuche por favor, porque es bíblico. Plantamos iglesias porque es la base para la maduración de los cristianos y porque la sociedad necesita un faro de luz en medio de la oscuridad en que viven. Por esa razón es muy importante que tú y yo recordemos que tenemos que abrazar la visión que Dios le ha dado a esta casa, el sueño que Dios le ha dado a esta casa. Qué importante, qué importante. Si tú ya eres parte de esta iglesia, pregúntale a tus pastores: ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño? Yo quiero unirme, yo quiero ser parte, yo quiero apoyar. Y creo que de esa manera se construye
este plan maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Déjeme por el tiempo ir rápidamente a 4 puntos prácticos que quiero explicar y que está en el corazón nuestro, de los pastores que soñamos con expandir el reino de Dios y que a veces no somos entendidos, no somos comprendidos, pero ojalá esto sea una ventana que ayude a la iglesia a comprender por qué razón soñamos como soñamos. Quiero que vaya por favor a Hechos capítulo 11, verso 19, para poder continuar con la historia, porque recuerden que la iglesia fue esparcida, ¿no? Los creyentes fueron esparcidos en Judea y Samaria. Ahora quiero que lea el verso 19, por favor. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces el texto nos revela de que no solamente llegaron a Judea y Samaria, fueron más allá. Llegaron a la isla Chipre, llegaron a la ciudad de Antioquía, que estaba más al norte, llegaron a otros lugares buscando estar seguros de la amenaza de muerte por causa de la persecución. Ahora, déjenme decirles algo, me gusta por eso el título, dije, ¿no? Oportunidades, ¿no? Oportunidades. Dios es experto en tomar las amenazas, en tomar aún los fracasos, en tomar los peligros y convertirlos en grandes oportunidades. Así que una de las cosas que creo que a nosotros como pastores principales nos obliga a pensar es a identificar dónde vamos a plantar la iglesia, hacia dónde quiere el Señor que vayamos, hacia dónde nos expandimos. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Es que agarramos el mapa del Perú y ponemos el dedo así a ojo cerrado? ¿Cómo es que esto sucede? Ahora, el texto nos enseña algo muy interesante. Todo empieza cuando conocemos la historia de alguna ciudad o de alguna nación. Todo empieza cuando conocemos algo de lo que está pasando en un lugar específico. Cuando estos creyentes llegaron a Chipre, llegaron a Antioquía, naturalmente lo que vieron fue una necesidad del evangelio de Jesús, de compartir el evangelio. Ahora, parece ser que al comienzo los judíos que se convirtieron al cristianismo pensaron que el evangelio era solo para judíos. Y por esa razón estaban evangelizando solo a sus paisanos. Pero de pronto parece ser que los griegos comienzan a escuchar el evangelio y esto comienza a avanzar y a crecer. Pero todo empieza cuando llegamos a un lugar y conocemos la necesidad. Por esa razón yo creo que vale la pena que entiendan cómo nosotros los pastores vamos mirando dónde plantar una iglesia o hacia dónde expandirnos. Zonas estratégicas por su importancia, ciudades o comunidades nuevas, viajes misioneros o visitas especiales que hacemos, reportes misioneros o tiempos de intimidad con Dios o la migración de los creyentes. Son diferentes formas en que muchas veces vamos conociendo lo que está pasando en una ciudad o en una nación. Y yo estoy seguro que cuando pensaron en Pachacamac y cuando pensaron en cada uno de los lugares donde han plantado iglesia, vieron una necesidad en ese lugar, conocieron de una situación, una oportunidad en medio de las dificultades que se estaban presentando. La iglesia es perseguida y de pronto esto se vuelve en una oportunidad. Tendremos las ideas claras al inicio, sentir compasión podría ser el comienzo. Muchas de las iglesias, alianzas, por ejemplo, y déjenme hablar un poquito de la alianza porque pertenezco a este movimiento,
se plantaron en otros países no porque había una visión de plantar exactamente en esa ciudad o en esa nación, sino porque la migración de los creyentes de alguna manera crearon una oportunidad. 30 miembros de mi iglesia en familias viajaron a España y viven en Madrid. Y la primera vez que yo fui para allá, ni siquiera sabía que ellos estaban viviendo en la misma ciudad. Y me dieron una sorpresa cuando de pronto yo estaba predicando en una de las iglesias allá y todos se juntaron para darme la bienvenida allá en España. Yo digo, ¿qué hacen ustedes por aquí? Aquí, pastor, queriendo hacer las mismas locuras que en Cono Norte, Callao. Y queremos hacer aquí una iglesia y esto y lo otro. Y de pronto me doy cuenta de que Dios trabaja de una manera tan especial. Puede que fue un problema de salud que lo llevó a esa ciudad, o tal vez la familia que requirió ir para allá por estudios o por trabajo. Muchas veces los planes son muy distintos a lo que finalmente Dios quiere hacer. Pero Dios utiliza todas circunstancias buenas y difíciles y las convierte en oportunidades para que su reino siga expandiéndose. Por esa razón necesitamos nosotros, a través de estas circunstancias, identificar dónde se plantará la siguiente iglesia. Tengo 50 personas que viven en Puente Piedra, 50. Y yo tenía una carga por querer mandarlos a la iglesia de Puente Piedra. De hecho, que al comienzo les dije, vayan por favor a la iglesia de Puente Piedra. Porque ¿qué hacen viniendo de tan lejos hasta Cono Norte, Callao? Pero de pronto esos 50 hermanos me dijeron, pastor, ya fuimos, pero ustedes saben, cada iglesia tiene su ADN, tiene sus características y ellos de alguna manera querían trabajar algo más nuestro. Y de pronto estamos soñando con plantar una iglesia allá en Puente Piedra, cosa que vamos a hacer antes de finalizar este año. ¿Por qué razón? Porque Dios está moviéndose a través de estas circunstancias que no lo planeamos, pero que de pronto son las formas en que van surgiendo estas oportunidades para plantar iglesia. Por esa razón hay que darle gracias a Dios por estas oportunidades que están apareciendo. Y me emociona cuando vuestro pastor me cuenta de los sueños que tiene de plantar iglesia. Y tenemos casi los mismos sueños, porque acá vamos a comprar una propiedad de 2,000 metros cuadrados, porque el local nos quedó pequeño. A mí me da vergüenza pedir perdón todos los domingos. Le decimos a la mitad de la iglesia, venga a los cultos el domingo, la otra mitad quédese en su casa, por favor. Y venga el siguiente domingo, y así estamos, 1,500 un domingo, 1,500 el otro domingo, y me dicen los hermanos, pastor, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Y yo le digo, ya vamos a comprar una propiedad más grande, pero aún así no queremos construir un auditorio inmenso como para llenar 3,000 personas ni 2,000 personas. Queremos un auditorio lo suficiente para no perder la conexión, para no perder ese espíritu de familia a la cual estamos acostumbrados. Pero queremos seguir expandiendo, queremos seguir plantando iglesias, queremos seguir ganando Lima, el Perú y el mundo para Cristo. Yo sé que ustedes piensan igual que yo y que nuestra iglesia identifica dónde plantar la iglesia. Segundo, vamos rápidamente. Hechos capítulo 11, versos 20-22. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén. Nota por favor aquí una segunda cosa muy importante. Considera las señales para plantar la iglesia. Considera las señales. Dios está dando luces de que ya llegó el momento, de que ya llegó el tiempo. Dios está mostrando de muchas maneras que ya está, los frutos se están dando, la obra está avanzando y ha llegado el tiempo. La mano del Señor estaba con los seguidores de Cristo y muchos se convirtieron a la fe cristiana.
Como dije en el primer punto, le estaban predicando solo a los judíos, pero ahora estaban predicándole a los griegos y los griegos se estaban convirtiendo al Señor. Había un movimiento del Espíritu Santo en esa ciudad, la gente se estaba convirtiendo. Y cuando las autoridades de Jerusalén se enteran, tienen interés y averiguaron lo que estaba sucediendo. Me gusta esto. Me gusta cómo la Biblia lo enseña o cómo lo muestra en la historia, porque puede que la iglesia de Jerusalén, que era la primera base de expansión, pudiera no haber sentido nada. Porque eso también sucede. Me pasa que llega mucha gente a nuestra iglesia y siempre me dicen, pastor, ¿por qué no plantamos una iglesia en tal lugar? ¿O por qué no plantamos aquí? ¿O por qué no plantamos allá? Necesitamos en esta ciudad o en este país o aquí o allá. Y de pronto estamos orando, le decimos, vamos a poner en el altar de Dios, vamos a orar y vamos a pedir dirección de Dios. Y de pronto estamos ahí conversando y decimos, ¿y qué piensas? No, parece que no es el lugar donde tenemos que plantar. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente es porque no nace en el corazón. Pero cuando la iglesia de Jerusalén sabe lo que está pasando por allá, dice que tiene interés, quiere averiguar más. Y estas son cosas que yo creo que nos pasa cuando estamos presidiendo las iglesias. Le pedimos a Dios, Señor, guíanos hacia dónde tenemos que apuntar. Y de pronto el Espíritu de Dios nos va guiando de lo que está pasando en un lugar o en otro lugar. Aquí estaba pasando algo maravilloso en Antioquía. Y la iglesia de Jerusalén sabe que Antioquía es una ciudad muy importante. No solo por su ubicación geográfica, porque estaba en una posición donde era difícilmente conquistable la ciudad por su ubicación geográfica, sino que también era una ciudad moderna, una ciudad comercial, una ciudad importante. La iglesia de Jerusalén sabe que esa ciudad es tan importante que deberíamos pensar en plantar una iglesia en ese lugar. El Espíritu de Dios va confirmando. Y estas son las cosas que yo creo que seguro le ha pasado a vuestro pastor, como también me ha pasado a mí. He sentido en muchas ocasiones que hay personas que piensan que yo no tengo amor por una ciudad o por una nación. Y no es que no hay amor, es que no hay confirmación. No sé si me dejo entender en lo que estoy diciendo, pero yo creo que Dios se encarga de confirmar. La iglesia de Jerusalén tiene en su corazón interés por Antioquía y quiere hacer algo al respecto. Dios ha puesto una carga muy grande en mi corazón por Venezuela. Hay una carga muy profunda, me la quiero arrancar del corazón y no puedo. He buscado hablar con el presidente de la Alianza allá, conocí a algunos pastores allá, estoy tratando de hacer conexión y por más que veo puertas cerradas, todavía tengo en mi corazón algo que arde en mi alma, algo que arde en mi interior. Y yo digo, Señor, por favor, si esto no es tuyo, quítamelo. Pero si es tuyo, por favor, abre las puertas. Yo sé que todavía no es el tiempo porque no hay señales, pero por lo menos tengo una, que conozco lo que está pasando en Venezuela, al igual que ustedes. Sé conozco algunas familias que están pasando por allá. De hecho, que en esta migración de venezolanos, algunos llegaron a nuestra iglesia, luego se fueron a Venezuela. Tengo historias, información de lo que está pasando y hay una carga en mi corazón. Estamos orando mucho por ese país y pidiendo al Señor que nos regale el privilegio de hacer algo en esa nación. Creo yo que Dios se encarga de poner esa carga en el pastor, en el equipo pastoral, en la iglesia. De alguna manera hay un despertar. Me encanta cómo el pastor cuenta acerca de las cosas que está soñando, que quieren alcanzar. Presten atención, porque no es solo vuestro pastor. Puede que Dios esté hablando a través de su boca. Y tenemos que estar listos para darle respaldo y apoyo a esta maravillosa obra. Tercero, rápidamente quiero avanzar. Tercero, Hechos capítulo 11, verso 22 al 24. Dice verso 22, ¿y enviaron a quién?
a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué pasó? Dice, vio la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? Y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Escoge con sabiduría, y esto es algo que de alguna manera siempre me lo repito, como si Dios estuviese hablando a mi corazón. Escoge con sabiduría quién será el pastor, quién plantará la iglesia, quién será el enviado. Es increíble cómo es que la iglesia de Jerusalén tal vez no elige a uno de los apóstoles, pero sin duda Bernabé ya es un hombre que tiene cierto liderazgo, el hijo de consolación, un hombre generoso que fue capaz de entregar el total de una herencia que recibió, un hombre que su mismo nombre hablaba de él, su mismo nombre, hijo de consolación. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, vamos a enviar a Bernabé porque este es un hombre que ama a Dios. Vamos a enviarlo para que él evalúe, para que él analice, para que él investigue, para que él explore lo que está pasando en ese lugar. Y me encanta esto, ¿no? Esta es como la vieja historia de los 12 espías. Pero si pudiéramos hacer una comparación, creo que Bernabé correspondía a los dos que tenían ese corazón apasionado por ver lo que Dios podría hacer en ese lugar. Bernabé fue enviado a Antioquía para explorar lo que estaba sucediendo. Bernabé, que dice la Biblia, vio la gracia de Dios y se gozó y confirmó el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Una cosa muy importante que creo que nosotros los pastores necesitamos es que cada vez que abrimos obras tenemos que enviar siempre a los mejores. Tenemos que enviar a aquellos soñadores, aquellos que no solamente están enamorados de Dios, sino que creen en la expansión, no solo del Evangelio, sino de la iglesia de Jesucristo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando me mandaron a mí a plantar la iglesia, no tenía ese pensamiento. De hecho, que mi pastor me dijo, mira, tú solo plántala, yo te busco un pastor después. Entonces yo fui obediente porque era el líder de misiones. Entonces fui y planté la iglesia en Cono Norte, Callao. Le dije, pastor, ya está cerca la apertura. Por favor, ¿quién va a ser el pastor? Me dice, no encuentro pastor. Por favor, quédate unos meses ahí. Entonces dije, ya pastor, está bien. ¿Cuánto? 6 meses, no sé. Ok, me quedé 6 meses. Pastor, ¿dónde está el pastor? ¿Quién va a ser el que va a pastorear esta iglesia? Me dice, no, mira, 1 año, dame 1 año nada más. Dije, ok, pastor, vamos por 1 año entonces. Al siguiente año, pastor, ¿y dónde está el pastor de la iglesia? Toño, dame 1 añito más y yo te consigo un pastor. Bueno, pastor, vamos al 2.º año de nuevo. Y le dije, pastor, ¿quién va a ser el pastor de esta iglesia? Me dice, ¿me creerás si te digo que nadie quiere venir? Ya tú nomás encárgate. Y yo pensé para mis adentros, esta es la peor manera de mandar a alguien a plantar una iglesia, ¿no? Es la peor forma. Porque como nadie quiere, entonces anda tú pues, es como un regalo de consuelo, ¿no? ¿Qué importa? Y cuando mi pastor me dijo eso, fui a mi habitación con mi esposa, doblamos rodillas y le oramos al Señor y llorando le pedíamos a Dios, Señor, muéstranos si lo que tú quieres es que seamos los pastores de esta casa. Y si lo vamos a hacer, danos amor, danos un sueño, danos una visión. Pon una carga profunda en nuestros corazones. Y fuimos capaces de matar nuestra empresa, que eran los bueyes de Eliseo de la época, para poder asumir el desafío más loco de poder abrazar los sueños de Dios. Necesitamos ese tipo de personas en las plantaciones de iglesia.
Gente que ame a Dios, que ame la obra, que queme sus barcos, que mate sus bueyes, que sea capaz de hacer locuras para el Señor. Lo necesitamos. Y esto no se aprende en el seminario. Ojalá hubiera un curso cómo matar los bueyes, algo así. Un curso que nos explique cómo hacer la transición. Hermanos, yo pasé hambre. Yo pasé situaciones muy difíciles porque hicimos cosas tan radicales en ese momento. Pero si algo podemos decir es que en los momentos de escasez Dios ha sido proveedor fiel para nosotros, porque en esta locura quien nos metió fue el mismo Señor. No fuimos nosotros, fue Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen amén a esto? Él será tu proveedor, Él será tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación. Sin duda, tenía marcas. Bernabé era bueno, era lleno del Espíritu Santo y era lleno de fe. Estaba comprometido con la visión de la expansión del reino de Dios. Bueno, realmente se necesita mucha bondad para mirar al caído, al pecador, para mirar a la persona perdida, para mirar las familias quebradas, para mirar el dolor y el sufrimiento de la gente. Se necesita mucha bondad. Y esa bondad no nace en tu corazón porque naciste en cuna de oro, porque así te criaron desde niño. No. Esa bondad solo puede fluir de lo más profundo de tu corazón cuando dejas que Cristo sea el Señor de tu vida. Y Él es el que pone esa compasión. Planizomai, la palabra griega que cuando Jesús vio y se enterneció, las entrañas, sintió una angustia en su interior y unas ganas de querer conquistar la gente de la ciudad. Y fuimos capaces de hacer cosas que solo se podía hacer con la fe, pero era la bondad de Dios en nuestros corazones. Plenitud del Espíritu Santo y mucha fe. Si tú no tienes esas marcas, no te atrevas a salir a empezar un proyecto, una obra. De alguna manera dile: Dios, capacítame, Dios, prepárame, Dios, lléname, Dios, afírmame. Agiganta mi fe, ayúdame a creer que yo puedo ver la gloria de Dios. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Y Dios lo sigue haciendo, no solo en Cono Norte, Callao, seguro que también entre ustedes. Hay que elegir correctamente. Y para eso, esa es una responsabilidad nuestra de los pastores principales, pero ustedes son parte de esas decisiones. Porque el día que elegimos, la iglesia tiene que respaldar, tiene que apoyar, y no solo con sus oraciones, con sus ofrendas, con sus compromisos, con sus apoyos ministeriales, dando toda la fuerza que sea necesaria para que esas iglesias se consoliden, para que esas iglesias se establezcan. Así que tenemos que escoger con sabiduría quién plantará la iglesia. No necesariamente es el más capaz. Puede que sea aparentemente la persona que menos imaginamos, pero que Dios eligió a esa persona para asumir ese desafío. Y esa persona puede ser tú. Dile que está a su lado: puede ser tú, dile. Puede ser tú. Amén. Amén. Cuarto y último. Hechos capítulo 11, verso 25-26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y se congregaba allí todo un año con la iglesia. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice la Biblia? Cristianos, por primera vez en Antioquía. Escucha esto que me bendijo mucho en los inicios de la obra. Nunca hagas la obra solo. Nunca te atrevas a hacer la obra solo o sola. Tienes que buscar un equipo.
establecer un equipo de trabajo, un equipo de plantación, un equipo de visión. No sé cómo lo vas a llamar, pero tienes que buscar personas que sueñen contigo, que te crean, que corran contigo en esto que es tan importante. Me agrada que cuando Bernabé es enviado y Bernabé sabe el desafío grande que tiene que asumir, él dice, voy a buscar a Saulo. Saulo estaba en su ciudad natal, Tarso. Recuerdan que al comienzo él estaba predicando, lo querían matar y él escapa para refugiarse en su ciudad. Mientras tanto está preparándose, está estudiando, está preparándose porque sabe que va a ser usado para la obra del Señor, y le llega el momento. Llega Bernabé, le dice, Saulo, ya no puedes quedarte más aquí en Tarso. Ven conmigo y vamos a trabajar la iglesia en Antioquía. Un equipo de visión, gente que corra contigo. Escúchame, mi hermano, si tú eres un segundo o tú eres parte del equipo ministerial, nunca pienses que esa labor es menos que la principal o que la del pastor principal o del pastor encargado. Nunca. Porque eso es como los jugadores de un equipo de fútbol. Si todos fueran delanteros, ¿quién hace las otras posiciones? ¿Quién? Por lo tanto, cada uno es importante. Dile que está a su lado, tú eres importante, dígale así. Tú eres importante, tú eres importante. Porque si todos quisiéramos ser pastores principales, fundadores de iglesia, ¿quién va a ser equipo? ¿Quién va a formar parte de ese equipo? Y ahí es donde creo que tú tienes que recordar que tú eres importante en la posición en la que tú estás. A mí me encanta decidir todo con mi equipo. Aunque yo pueda tener ya la respuesta, aunque ya yo pueda pensar que así va a ser. Pero yo les digo siempre, mira, aunque yo quiero que sea así, pero quiero que ustedes me den razones para no hacerlo. Quiero que me argumenten, quiero que peleen conmigo esta decisión. Y de pronto dice, pastor, no hay nada que pelear. Está bien, te apoyamos. Y algunas veces sí me cuestionan, algunas veces sí me preguntan y me dicen, no me parece, pastor, y esto y lo otro. Y ahí empezamos y me obliga a poder no solo argumentar, sino estar convencido si realmente Dios está en el asunto. Por esa razón, tener un equipo siempre será una bendición. Y ese que es el más preguntón, ese que es el que parece ser que dice, no sé de qué están hablando, pero no estoy de acuerdo. Ese que parece ser que es el enojón del grupo. Pero a veces ese termina siendo de mayor bendición. Dile que está a tu lado, ahora te entiendo. Porque ese me obliga a argumentar mejor, a ordenar mejor mis ideas, a no hacer algo solo por emoción, sino que yo le pueda mirar a los ojos y decirle, mira, yo sé que es una locura, pero ¿cómo lo arranco de mi alma? ¿Cómo lo arranco de lo más interior de mi corazón? ¿Cómo lo hago? Me pasa con el ministerio que fundamos hace varios años que se llama Corazones Felices. Atendemos 800 niños en extrema pobreza. 400 niños están en las ciudades más pobres del Perú y 400 niños están en la zona del Callao. Y hacemos un trabajo increíble para capacitar a las madres, para poder enseñarles trabajos manuales, trabajo en pequeños negocios, a los hombres que pasan por los EBEC y por los procesos que nosotros les proponemos, los conectamos con los empresarios de nuestra iglesia para que les den trabajo. Varias familias han salido de la pobreza extrema a causa de este proceso que tenemos con ellos. Tenemos convenios con WON, con Plaza Vea, con MAS, con varias empresas que nos otorgan los víveres para poder distribuírselos a estas familias y hacemos un trabajo organizado. Yo he sido capaz de dar todo mi dinero. La verdad, cuando dejé la empresa, yo agarré todo el capital de mi empresa y lo metí en una cuenta de banco para que sea útil para los niños pobres. Dije, no, mi empresa ya no va a poder proveer para ellos, pero doy todo el capital. Una locura de muchacho, tenía 26 años cuando hice eso. O 28 años, perdón. Ya tenía 2 años de pastor.
y di todo el dinero. Y he hecho muchas cosas por corazones felices. Ahora alguien podrá pensar, ay, seguro que el pastor se beneficia con corazones felices, seguro algo pasa. No, yo he dado mucho dinero y la recompensa han sido niños salvados, restaurados, niños sanados, porque hospitales, clínicas han colaborado para apoyar con esos niños. Empresas grandes, no cristianas, han colaborado. Y eso me ha emocionado tanto, el abrazo, el beso de un niño, el decirme, pastor, gracias por lo que tú haces. Me ha hecho derramar lágrimas. Y cuando mis colegas, no su pastor, pero otros, me han dicho, ¿por qué te metes tanto en ese programa de niños? Yo digo, pero ¿cómo lo arranco de mi interior? ¿Cómo lo arranco de mi alma? ¿Cómo lo quito? Ojalá sea como sacarse un saco, pero no se puede. Y esas son las cosas que Dios hace. Entonces, cuando Dios pone eso en tu corazón, tú tienes que pensar, si no le puedo quitar el sueño a este loco, mejor lo apoyo, ¿sí o no? Mejor lo ayudo, mejor corro con él, porque de esa manera va a lograr alcanzar su meta y por supuesto va a estar feliz. Y si él va a estar feliz, nosotros también estaremos felices. Mi esposa siempre me dice eso. ¿Sabes por qué te apoyo? Me dijo. Porque si tú eres feliz, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces en realidad no es por ti, es por nosotros. Estaba en España y uno de los miembros de mi iglesia que fue para buscar un trabajo y era el ayudante de un técnico en refrigeración, el ayudante. Me dijo, pastor, me gustaría llevarte a mi casa, pero yo vivo con toda mi familia en un cuarto pequeño, en un cuartito pequeño, año 2019. Pero la verdad, pastor, yo tengo un sueño muy grande. Yo quiero ser un gran empresario, pastor. Yo quiero ser un gran empresario y lo quiero lograr aquí en este país donde me han dicho que no se puede. Y me gustó su determinación, me gustó su convicción. Y le dije, mira, coincidentemente hace unos meses yo he predicado un mensaje en la iglesia que se llama Persigue tus sueños. Así que te lo comparto, ahí en Spotify tú lo encuentras y esto y lo otro, le di la indicación. Y me dijo, ok, pastor, está bien, gracias. Y lo encontró y bueno, ahí terminó la conversación. 2 años después de la pandemia, 2022, yo voy a España y el hombre ya tenía su empresa. Al siguiente año voy y tenía una flota de camionetas. Al siguiente año voy y tenía una propiedad de 7,000 metros cuadrados. Y estoy hablando de algo que ha pasado en el último viaje, que es una casa hermosa. Y yo le digo, Hans, o sea, yo te conocí el 2019 siendo el ayudante de un técnico de refrigeración. Si ahora tú eres un gran empresario. Le dije, Hans, tienes que decirme el secreto. Y me dice, ¿quiere que se lo diga, pastor? Sí, por favor. El mensaje que usted me ofreció escuchar, lo escuché tantas veces que le hice caso a cada consejo que usted daba. No te puedo creer. El mensaje que yo prediqué, sí, pastor. Lo escuché 300 veces. Y le creí a cada consejo de ese sermón. Y mientras yo lo escuchaba, pensaba, necesito escuchar ese sermón de nuevo. Escuche, cuando uno tiene sueños, cuando uno sueña, y sobre todo sueña en Dios, porque ¿sabe lo que me dijo él? Me dijo, pastor, ¿sabe por qué yo quería ser un gran empresario? Porque yo quería que cada vez que vengan pastores como tú, yo quiero recibirlos, yo quiero atenderlos, yo quiero alimentarlos, yo quiero hacer esto, invertir en la obra de Dios. Yo quiero que usted venga y haga los encuentros acá y no le tenga miedo a nada. Y si necesita que se le pague el pasaje, yo también se lo pago.
pero que nada impida que usted venga a hacer la obra del Señor aquí a España. ¿Sabe? Gloria a Dios por esos empresarios, porque tienen el sueño correcto, ¿sí o no? Porque si tú me dices, yo soy empresario, quiero ser empresario porque quiero tener una casa hermosa, grande, que mis hijos estudien en universidades carísimas, que mi familia se compre la mejor ropa, comprar el auto más moderno, y ahí termina todo, y no hay sueños trascendentes, puede que estás invirtiendo lo mejor de tu vida en algo tan efímero como solo cosas materiales. Cuando somos de Dios, todos nuestros sueños tienen que estar enfocados en la razón de nuestra existencia. Y la razón de nuestra existencia es expandir el reino de Dios en la tierra. Tenemos que plantar iglesias en el nombre del Señor y conquistar nuestra ciudad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero ir terminando. Isaías capítulo 54, versos 1 al 4. Y este es un texto que yo lo proclamé en mi propia iglesia, porque yo creo que valía la pena que pudiéramos recordar lo que dijo el profeta Isaías. Regocíjate, oh estéril. La que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. Escucha, iglesia IBC. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Escúcheme, por favor. Recibí 2 invitaciones para ser pastor en los Estados Unidos. Recibí también algunas invitaciones para salir del Callao. Cuando yo le cuento esto a algunos amigos míos, me dicen, pues qué tonto, ¿por qué no fuiste a esos lugares? Y de pronto están chocando con mis convicciones, con algo que Dios ha plantado en mi corazón. Déjenme decirles algo, a mí me gusta las áreas verdes, me gusta el campo. Estoy enamorado del campo. Cada vez que voy al campo, puedo quedarme dormido mirando el campo, puedo disfrutarlo. Pero vivo en una ciudad y en una zona de Lima donde no hay nada verde. ¿Sabe por qué estoy en ese lugar? Porque Dios me puso ahí. Porque Dios me plantó en ese lugar. Una vez me propusieron salir a una iglesia muy grande, muy fuerte, en otra zona de la ciudad de Lima. Le pregunté a mi autoridad si esto era una orden o era una propuesta. Me dijo, no, Toño, solo es una propuesta. Le dije, pastor, déjame en Cono Norte, Callao. Quizás no sea una iglesia tan deseable, no sea una ciudad tan segura, pero amo a esa gente. Estoy enamorado de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Estoy formando una nueva generación de pastores. En una época donde los jóvenes no quieren ser pastores, estoy formando una generación de pastores. Estoy viendo cómo Dios está operando en esa ciudad. La gente se está convirtiendo al evangelio. Las familias quebradas están siendo restauradas. Déjame en ese lugar para continuar haciendo lo que Dios me ordenó hacer. Por favor, no vaya a pensar que yo gano un gran salario. Y aprendí a vivir con poco. ¿Y sabe por qué? Porque quiero entender a la gente de mi ciudad. Quiero entender a esas personas. Quiero vivir como ellos. Quiero sentir como ellos.
Y si algo me apasiona, es cuando de esta ciudad, donde probablemente la mayoría son personas de quien no se vería un futuro glorioso, salen gente para plantar iglesias en otros lugares. Van a otras ciudades y naciones en el mundo a poder refrescar las iglesias. Los 30 miembros de la iglesia me dijeron: pastor, plante una iglesia aquí en España y usted verá cómo conquistamos Madrid para Cristo. No aplauda por favor todavía. Porque le dije a ellos: ¿y qué será mejor? ¿Será mejor que todos estén juntos en una nueva iglesia o que estén repartidos, refrescando y animando a las iglesias donde ustedes congregan? ¿Qué será mejor? Y a través de ellos he podido llegar a varias iglesias donde estamos llevando los programas de BEC, los programas de MEC, los programas de PEC. Mi esposa ahora mismo está en Madrid atendiendo a 80 mujeres que están viviendo el fin de semana en un IMEC, allá en España. Déjeme decirles algo, necesitamos pedir dirección a Dios y eso es lo que yo te pido que tú ores y le digas: Dios, yo no quiero estar donde yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Y si Dios te quiere llevar a la zona de la clase más alta, si Dios te quiere llevar a otra ciudad o a otra nación, si Dios te quiere llevar a la ciudad más pobre, no importa cuál sea, si el Señor está en ese sueño, si es su sueño, ten la seguridad de que Él abrirá puertas, Él te cuidará, Él te protegerá, Él te proveerá. Y nunca Dios prometió que te haría rico, pero sí prometió que nos enriquecería a todos. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Y yo creo que somos enriquecidos por su gracia, por su amor y por su gran bondad. Por esa razón, sigamos haciendo la obra del Señor en el lugar donde Dios nos ha puesto o donde Él quiera que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que entendió, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, terminemos orando, pero yo quiero decirte solamente una vez más lo que dice este texto. Ensancha el sitio de tu tienda. Y Becer Corregidor, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dile: Señor, yo sé que el mundo necesita de Cristo, y yo sé que mi ciudad también necesita de Cristo, y necesita de iglesias saludables, iglesias fuertes, iglesias que prediquen el evangelio, iglesias que promuevan tu palabra, iglesias que sean centros de restauración, no solo de salvación, sino de sanidad y de restauración. Y yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos en este lugar, tú puedas, Señor, que esta semilla que se ha plantado en sus corazones traiga frutos al 100%. Oro, Dios, para que tú los llenes de tu gracia, de tu bondad, para que tú los llenes de tu Espíritu Santo y de fe. Oro, Señor, para que tú desates tu gloria en sus vidas. Oro, Señor, para que tú operes en sus corazones. Líbralos de ser cristianos evangélicos religiosos y ayúdanos a comprometernos con el sueño, con la visión que tú le has dado a esta casa. Nos pusiste en este lugar
para abrazar los sueños de este lugar. Nos plantaste en esta casa para abrazar los sueños de esta casa. Gracias por esta visión de expansión de tu reino. Gracias por la visión de plantación de iglesias. Gracias porque has puesto en el corazón de nuestro pastor, del pastor Néstor, compasión por la ciudad. Así que utiliza las buenas experiencias, las malas. Utiliza cada circunstancia para que tus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas y en esta casa. Y partiendo del corregidor, que Lima sea bendita, que el Perú sea alcanzado con el Evangelio de Jesucristo y otras naciones en el mundo entero. Bendice a Pastor Néstor, Señor. Fortalécelo, Señor. Guárdalo, Padre, de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Dale fortaleza, dale resistencia. Una fresca unción de tu Espíritu Santo sea sobre su vida, Señor. Rodéalo de gente que le crea, Señor. Y que se apasione por los sueños, Señor, que tú has puesto en su corazón. Él ha sido fiel desde su juventud. Ha sido obediente a tu voz, Señor. Y lo trajiste a este lugar cuando muchos de los que están aquí ni siquiera formaban parte de esta casa, Señor. Y le regalaste el privilegio, Señor, de ver llegar muchas familias a esta casa. Y ahora Él está devolviendo todas estas bendiciones, enviando esas familias a plantar iglesias. Gracias por los sueños que pusiste en su corazón. Gracias, Señor, por la visión misionera. Gracias, Señor, porque aún los momentos más difíciles que le tocó vivir fueron necesarios para que levante sus ojos al cielo y pueda entender tu corazón y pueda conocer tu voluntad. Señor, bendice su vida, bendice su familia, bendice su descendencia, bendice la iglesia que pastorea, bendice los sueños tuyos en su corazón. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.